las glosas emilianenses, partiendo de informaciones generales. Contexto sociocultural, implicaciones religiosas, arquitectura del lugar. Valor lingüístico, hacer recorrido de las glosas a lo largo de la historia. Así que, comencemos. Las glosas emilianenses son anotaciones en latín, romance y vasco, interlineadas o marginales, escritas en el siglo XI en el Códice Latino a Emilianenses 60, con la intención predominante de resolver dificultades morfológicas, sintácticas y léxicas, además de comprender la gramática y aclarar los significados. Se trata de un códice de 97 folios en pergamino de escasa calidad. Las hojas son de forma rectangular, desgastadas en los bordes, con una media de tamaño de 188,5 por 137 milímetros, dispuestas en bifolios, agrupados por lo general en cuaterniones. La tinta predominante es la de color marrón oscuro y son los colores verde, rojo y marrón los preferidos para la iluminación. El trazado de las letras de las glosas es ligero de peso, de astiles finos, hecho con pluma fina. Su tamaño es menor que el de las letras del texto, como consecuencia del espacio en que han de plasmarse. Cabe destacar que Emilianenses viene del latín emilianos y códice es un libro manuscrito con importancia histórica y literaria. Es especial cuando es anterior a la invención de la imprenta. las glosas aparecen en el monasterio de Yuso, en La Rioja. El conocimiento se conservaba y se impartía en los monasterios. Por eso, las glosas se han encontrado en estos recintos espirituales a los que acudían a estudiar las clases pudientes de la época. Ahora hablemos de la arquitectura de este impresionante lugar, pero qué mejor manera de conocer que observando. Los monasterios de San Millán de la Cogolla están compuestos por dos monasterios independientes, San Millán de Suso, el monasterio más antiguo y fundado por el mismo San Millán, y San Millán de Yuso, más moderno y proyectado a partir del siglo XI por sus seguidores en el mismo pueblo de San Millán de la Cogolla. Suso significa el de arriba y Yuso el de abajo. Observando la arquitectura no se puede negar el hecho de que este lugar tiene relevancia y trasfondo religioso, y justamente ese es nuestro próximo punto. De todo el libro suele destacarse el folio número 72. En este se encuentra la traducción más larga, ya que en vez de anotaciones contiene 43 palabras cedidas y con sentido. Es una oración o plegaria a la Santísima Trinidad. Estas fueron las primeras palabras escritas en castellano. Millán fue un pastor de la zona que a una edad muy temprana siente la necesidad de llevar una vida ermitaña y penitente, momento en el que se hace discípulo del ermitaño Félix. Años después de esta decisión, y habiendo aprendido este tipo de vida hermético, vuelve a su pueblo para internarse en los Montes Distercios. Pasa allí 44 años en absoluta soledad, hasta que el obispo le llama y le encarga la parroquia de Santa Eulalia, en su pueblo natal, Berceo. Finalmente decide volver a su soledad. Se retira al Valle de Suso y ahí comienza su verdadera historia junto a la comunidad de fieles que se va formando en torno a su figura. Este grupo de seguidores, tras la muerte de Millán, fundan el gran monasterio de San Millán de la Cogolla. Dentro de sus muros veneran los restos del santo hasta que son trasladados a la nueva iglesia de Yuso en 1076, donde llevan reposando casi 1000 años hasta nuestros días. Las glosas emilianenses fueron escritas en un momento en el que el latín ya no era la lengua madre de la población general en la península ibérica, aunque se mantenía como lengua académica en los monasterios y centros religiosos en los que se formaban las clases dirigentes. Hay tres factores fundamentales para que conociéramos las glosas. El primero es la religiosidad. Este tiene que ver con la independencia del romance y va de la mano con la piedad. Tenemos la meditación contemplativa del monje al afán apostólico del predicador
que quiere ser entendido por el auditorio, y el saber del clérigo a la lengua del pueblo. También tenemos la picardía, porque las glosas no son otra cosa que apuntes para disimular unos conocimientos inseguros, vacilantes, como prendidos con alfileres, pertenecientes a la vieja cultura monacal. Y finalizamos con la creación. En un tiempo en que nadie osaba de gastar un pergamino para escribir palabras que no tengan la nobleza del latín, fue un español quien se lanzó a desmitificar esa nobleza, ya que nadie entendía cómo crear de forma escrita su manera de pensar y su manera de expresarse. Un dato súper interesante es que algunas palabras parecen vulgarismos latinizados. Así Belún es traducido por pugna, subtavi por levantavi, pudor por verecundia, sicut por quomodo, incolomes por sanos et salvos, concessit por donavit y adulterium por fornicatione. Es casi seguro que el glosador utilizaba un elemental diccionario latino-latino, que ofrecería traducciones de un latín menos vulgar a otro más fácil y más inteligible. Otras veces el fenómeno es al revés, ya que en lugar de latinizar el romance, se vulgariza el latín. Encontramos un adiutorio en romance y un adiutú en vasco, que son correspondientes a un adiutorium latino. La mayor o menor abundancia de las glosas en las distintas partes del códice nos deja entrever un poco la mentalidad del monje glosador. Esta meditación sobre el fin del mundo que acapara casi 20 apuntes encaja perfectamente con el ambiente milenarista que iba tomando cuerpo a medida que se acercaba el fin del siglo X. Pero ante todo esto, ¿por qué son importantes? ¿Cuál es su valor lingüístico? Veámoslo. Damaso Alonso indica que desde el punto de vista lingüístico se entiende uniformemente que las glosas son el primer testimonio escrito de una lengua romance peninsular, la primera muestra de un sistema lingüístico perfecto en sí mismo debido a su utilidad comunicativa. Históricamente, las lenguas no nacen en ningún lugar determinado, mucho menos cuando ese lugar hay que ajustarlo a un punto tan pequeño de la geografía. Simplemente van cambiando por enriquecimiento o descomposición, y llega un momento en el que su estado es tal que no se parece a su punto de partida. Nunca podemos cortar por un punto y decir, aquí está el español recién nacido. Pero en el espectro hay un instante en el que estamos seguros de ver el color amarillo y no el verde. Se trata pues de saber cuál ha sido el primer testimonio conocido en caer del lado español y no del latín. Las distintas variantes del romance que fueron desarrollándose en la península ibérica carecían en un primer momento de soporte escrito, es decir, se hablaban, pero aún nadie había intentado crear su escritura. Las glosas son una de las primeras manifestaciones escritas del romance que en aquel momento se hablaba en el territorio que hoy conocemos como La Rioja. Se habla de que son la primera manifestación escrita porque no se trata únicamente de palabras sueltas, como ocurre en otros códices más o menos contemporáneos. Lo que aquí encontramos son oraciones sintácticamente completas, con independencia de pensamiento y hasta con ciertas pretensiones literarias, como apunta Damaso Alonso. Fue don Manuel Gómez Moreno, en 1913, quien primero cayó en la cuenta de la impar relevancia de estas anotaciones. Comenzó por leer la más importante, larga y clara de ellas, la glosa 89. Animado por el hallazgo, se metió a descifrar las restantes y remitió la transcripción a Menéndez Pidal, que la pondría como punto de arranque de los orígenes del español. Es importante aclarar que decimos romance peninsular, no lengua castellana. Española sí, porque españolas eran todas las modalidades dialectales de aquel siglo X de las glosas emilianenses, como siguen siéndolo hoy el mozárabe, el leonés, el alto aragonés, el navarro y el castellano. Sobre la lengua que utiliza el glosador, los filólogos aprecian influencias múltiples, influencias de todas las regiones del entorno riojano: Aragón, Navarra, Castilla, Cantabria y Vasconia. En el folio 72, el sermón latino que se está anotando finaliza con una bendición. El glosador comienza por traducir, pero paladeando algunas palabras.
Luego se lanza a improvisar un concepto que no se leía en el códice original. El resultado es este. Cono aiutorio de nuestro dueño Cristo, dueño Salvatore, qual dueño Gel en honore e qual dueño venet e la mandazione cono Paire, cono Spiritus Sanelo, en los séculos de los séculos. Pacanos Deus omnipotes tal servizio ferecene denante, e la sua face gaudioso segamos. Amén. Que en español leeríamos: con ayuda de nuestro Señor Don Cristo, Don Salvador, Señor que está en el honor y Señor que tiene el poder con el Padre y con el Espíritu Santo. Háganos Dios Todopoderoso hacer tal servicio que delante de su faz seamos gozosos. Amén. Y después de conocer todo esto, la pregunta es, ¿cómo llegaron las glosas a nuestros días? En 1820 se produjo una primera exclaustración de los monjes de San Millán de la Cogolla. Esto supuso la salida de los códices hacia Burgos. 3 años más tarde, en 1823, 75 de estos códices regresaron. En el 1835 se produjo la desamortización de Mendizábal, que conllevó el abandono del monasterio y su inevitable destrucción. Es en aquel momento en el que los fondos monásticos salen hacia Burgos, después hacia Madrid, y desde mediados del siglo XIX se albergan en la Real Academia de la Historia. Si hubiera quedado en la Cogolla, pudo haber desaparecido en una hoguera campesina durante los 43 años que la desamortización impuso de abandono al célebre monasterio de San Millán. Y es así como desde el siglo X hasta nuestros días, esas glosas interesan infinitamente más que el texto latino, porque constituyen los primeros testigos de la evolución lingüística hacia el romance peninsular.